Hola, en esta clase vamos a hacer un parate en el desarrollo de los sistemas del automóvil porque ha llegado el momento de ver uno de esos aspectos que aparecen en la unidad 7 que son propios de la ingeniería en general, ¿sí? Y es la de la utilización de los modelos en ingeniería. Lo ponemos en este lugar porque ya tenemos material suficiente como para poder dar ejemplos y también que nos sea útil esta clase. En esta clase vamos a hablar sobre la definición de un modelo, sobre los distintos tipos de modelo, los usos que le damos los ingenieros a los modelos, el proceso de desarrollo de un modelo predictivo y también la optimización y la toma de decisión respecto del uso de un modelo o de otro de acuerdo a la aplicación que yo le esté dando. En el día a día de su labor profesional, el ingeniero utilizará modelos de distintos tipos y con diversos fines, pero yendo a lo primero que concierne a esta clase, nos tenemos que preguntar ¿qué es un modelo? Lo podemos definir como una representación simplificada de la realidad en la que aparecen algunas y solo algunas de sus propiedades. El objeto o sistema original va a quedar representado por otro de menor complejidad. Es decir, que vamos a hacer una simplificación de la realidad eligiendo cuáles son las propiedades que queremos que aparezcan en este modelo, ya que son las que nos interesan. Existen distintos tipos de modelos. Por un lado, tenemos los modelos físicos que engloban a todos aquellos modelos que tienen una similitud física con el objeto que intentan representar. Por ejemplo, vamos a tener modelos físicos bidimensionales, como son, por ejemplo, este plano, en donde aparecen una misma pieza en distintas vistas, pero está representado en un papel o en una pantalla. Y ese formato tiene dos dimensiones nada más, por eso le decimos bidimensionales. Incluso una imagen como esta, que nos va a aparecer tanto en papel como en la pantalla de la computadora, sigue siendo un modelo bidimensional, porque no lo podemos tocar, ¿sí? Es una representación, en este caso, de una pieza que está explotada y está en una vista isométrica, pero sigue estando de manera bidimensional. De todas formas, como guarda semejanza con el objeto real, decimos que es una representación física. Las representaciones tridimensionales son aquellas que son justamente objetos que guardan una semejanza en cuanto a la forma y que están en tres dimensiones. Por ejemplo, una maqueta, aunque sea en escala 1 en 1, de un vehículo o, por qué no, un globo terráqueo, aunque estén en escalas diferentes, muy diferentes en este caso, guardan semejanzas físicas, a pesar de las diferencias que ya dijimos que van a tener los modelos respecto del objeto que representan. Luego tenemos los gráficos. Los gráficos también son un buen medio para expresar eh, un sistema o una realidad, sobre todo porque nos permiten representar muy bien las relaciones que existen. Este gráfico, por ejemplo, muestra un histograma de las notas de un curso en donde se ve la distribución y podemos darnos cuenta de cómo es esa población y caracterizarla, encontrar la moda, el promedio, la mediana, etcétera. También tenemos gráficos de otro tipo, por ejemplo este que vamos a ver más adelante en la materia, que es un gráfico de un ciclo Otto, en donde podemos ver la evolución de, de un gas a través de sus coordenadas de presión y volumen. Y no necesariamente estos gráficos tienen que tener ligada una función. Luego tenemos los modelos esquemáticos. Los modelos esquemáticos tienen una representación simbólica de la realidad. Este es un ejemplo muy claro de un circuito eléctrico en donde esquematizarlo de manera simbólica nos permite independizarnos de la apariencia física de, de los elementos, de los componentes de este circuito eléctrico.
En un sistema mecánico la apariencia física es importante porque hace a la función, pero en un circuito electrónico no lo es tanto, ¿sí? No me importa tanto la forma exterior de un transistor, de una resistencia, de un capacitor. Incluso muchas veces, desde lejos, algunos de esos componentes son muy similares entre sí y otros que parecen diferentes por ahí cumplen una misma función. Entonces, además de que me independizo de la apariencia física del objeto, también lo hago respecto de su distribución y de su tamaño relativo entre sí. Los esquemas también me van a poder servir para simplificar procedimientos, procesos o sistemas. Este es un ejemplo de el proceso de producción de biodiesel, en donde contarlo en un texto quizás sería bastante complejo y se puede reemplazar o acompañar por una representación esquemática del proceso que nos va a servir para entenderlo mucho mejor. Y luego, finalmente, tenemos los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos son todos esos que estuvimos viendo en las unidades anteriores, que vieron en física, que nos van a permitir representar el funcionamiento de la realidad, de fenómenos de la realidad, a través de relaciones matemáticas. La gran ventaja que tenemos acá es la potencia que tienen las matemáticas, en donde puedo aplicar operaciones como derivar, integrar y otras operaciones más que me van a permitir sacar conclusiones aún más profundas y hacer predicciones de estos fenómenos de la naturaleza. Y lo que quería agregar era que no todos los gráficos tienen origen en modelos matemáticos. Justamente los dos que vimos recién de una distribución de una población y la evolución de la presión y volumen de los gases, no los vamos a poder representar tan fácilmente de manera matemática. Eh, pero sí, casi todos los modelos matemáticos se van a poder graficar. Cuando experimentamos o hacemos investigaciones utilizando modelos y poniéndolos a prueba en distintas situaciones, hablamos de una simulación. Y las simulaciones pueden ser de distinto tipo de acuerdo al modelo que estemos utilizando en él. Si utilizamos un modelo físico, vamos a estar hablando de una simulación física. El caso típico sería llevar a un vehículo a un túnel de viento. Este vehículo puede ser exactamente el mismo vehículo de la realidad, como parece ser en esa imagen, o como en muchos otros casos en los túneles de viento se utilizan modelos físicos. Entonces, en estos casos vamos a hablar de una simulación física. Luego tenemos las simulaciones análogas. En estos casos vamos a utilizar modelos que se parecen en algunos aspectos al objeto real, pero quizá no tienen una apariencia morfológica similar. Un caso típico es el de la analogía eléctrica. La analogía eléctrica consiste en una similitud en el comportamiento, al menos desde el punto de vista matemático, entre un circuito electrónico con resistencias, capacitores y bobinas, con el comportamiento que tiene el sistema de suspensión de un auto donde hay masas, resortes y amortiguadores. Puedo construir en una pequeña placa como esa, que se denominan protoboards, un circuito análogo a una suspensión y con una fuente darle un determinado input, una entrada, y utilizando un osciloscopio que me permite visualizar la tensión que aparece en el circuito, entender lo que estaría pasando con mi suspensión real. ¿Sí? Y sin embargo no tienen ningún punto de contacto, salvo la apariencia en el funcionamiento con una suspensión. Existen otros casos de simulación análoga con otros modelos análogos, pero realmente han ido quedando en desuso a medida que fueron apareciendo modelos digitales que
que cada vez tenemos la posibilidad de que resuelvan con más detalle y a más velocidad una experimentación similar. Un modelo digital, una simulación digital utiliza justamente un modelo digital que está basado en números. Podemos pensar que es un modelo matemático, no necesariamente es una función como estábamos viendo antes, pero sí es un modelo matemático que tiene la característica de que quizá no sea demasiado complejo y no le estemos pidiendo a la computadora hacer resolver integrales triples, sino que son muchísimas operaciones simples y es ahí donde la computadora nos saca mucha ventaja, ¿sí? Es muy buena para hacer muchas operaciones por segundo de las que son bien simples. Para hacer un análisis más conceptual, todavía utilizamos al cerebro humano, pero para estas tareas que necesitamos que sean muchas en muy poco tiempo, a pesar de que sean simples, utilizamos a las computadoras. Entonces, si nosotros logramos construir un modelo en esos términos de la realidad, vamos a poder eh, obtener resultados de procesos que quizá hubieran sido muy complejos de calcular a mano o muy costosos de simular físicamente. Justamente lo que estamos viendo acá es una representación del equivalente a meter un vehículo en el túnel de viento, que sería una simulación física. Esto no quiere decir que haya las simulaciones físicas, en este caso utilizando programas de CFD, hayan reemplazado los túneles de viento. El mismo dilema se da en muchas otras áreas, por ejemplo, cuando hacemos un análisis tensional de elementos como en esta biela. Este cálculo, esta simulación digital, como les decía, no reemplaza completamente a la simulación física, sino que se complementan en el proceso de diseño. A mí me va a servir hacer una aproximación de manera digital porque puedo calcular distintos tipos de biela en este caso o de aditamentos aerodinámicos para el vehículo en cuestión de minutos y puedo ir viendo una diferencia entre las distintas versiones que creé. Puedo optimizarlo utilizando simulación digital, ya que hoy en día casi cualquier computadora puede correr modelos digitales eh, no demasiado complejos, ¿sí? Y no nos va a llevar mucho tiempo. Esto, unas décadas atrás, no era tan así. Correr una simulación digital requería hacer un análisis muy exhaustivo de los recursos que iba a utilizar, se iba a tratar de simplificar bastante el modelo digital porque si no, la computadora iba a estar corriendo 3 días seguidos y si yo quería hacer una pequeña mejora al diseño iba a tener que esperar otros 3 días. Eso hoy es cuestión de minutos nada más y la simulación física se va a seguir utilizando debido a que siempre existen discrepancias entre modelo digital y la realidad. En una simulación física yo me puedo acercar mucho más a la realidad si es que mi modelo físico es bastante similar al objeto real. Como resumen, podemos decir que tanto las simulaciones digitales como las análogas son un complemento de las simulaciones físicas. Además, cualquiera de estas tres puede tener la característica de ser participativa. Decimos que una simulación es participativa cuando hay una persona interactuando con el modelo. Un caso típico son los simuladores, por ejemplo, de aviones, en donde se da la combinación de simulación física y digital, ya que lo que aparece en las pantallas es claramente una simulación digital, pero sin embargo estamos simulando físicamente el cockpit y los controles del avión. Hace unos minutos decíamos que los modelos difieren con el objeto que queremos representar. Estas discrepancias son inevitables. De hecho, si no existieran discrepancias, no podríamos llamarlo modelo porque no sería una versión simplificada de la realidad. El tema es que van a existir estas discrepancias, pero ¿podemos decir que un modelo es malo porque tiene discrepancias con el objeto real?
No necesariamente. ¿Podemos aceptar cualquier tipo de discrepancia? No. Fíjense, aquí tenemos dos tipos de modelos de un avión. El modelo de la izquierda, ¿sí? Claramente tiene énfasis en algunas características del avión. Se ha tomado un principal cuidado en em, mostrar todo el interior del avión, la distribución de los asientos, los espacios, hasta se han tomado el trabajo de pintarlo y seguramente este modelo se utilizará para intentar venderle desde Airbus, desde el fabricante, a las aerolíneas que son potenciales clientes este tipo de avión. Por otro lado, el modelo de la derecha es un modelo que claramente se está utilizando en un túnel de viento y es un modelo físico para ser utilizado en simulaciones físicas en donde las características que nos mostraba el modelo de la izquierda quizá no nos van a interesar tanto. En los dos, la forma exterior es importante, pero en el modelo de la derecha quizá la rugosidad superficial es importante y no los colores que tiene pintado el fuselaje. Sin embargo, eso sí es importante en el modelo de la izquierda. Entonces, las discrepancias en estos dos casos son diferentes y sin embargo, a pesar de tener discrepancias y simplificaciones respecto de la realidad, los dos son buenos modelos porque lo que importa aquí es para qué quiero mi modelo. Y esa simplificación tiene que ser criteriosa. Tengo que pensar, bueno, ¿qué características no voy a representar en mi modelo? ¿Son realmente importantes esas características? ¿Cuánto me cuesta representar esas características en términos de dinero, esfuerzo y tiempo? ¿Sí? Para poder, no valía la pena, por ejemplo, incluir todos los asientos adentro del avión que voy a probar en el túnel de viento, porque los asientos y su distribución adentro no tienen ninguna influencia en el comportamiento aerodinámico del avión, ¿sí? Y sin embargo me hubiera insumido mucho tiempo y costo. Decimos que el modelo y el objeto real, ¿sí?, van a coincidir en un grado útil. Las características, ¿sí?, coincidentes son aquellas que me importa representar, ya que si por ejemplo lo voy a usar en una simulación, son aquellas que van a ser importantes para el resultado. Y voy a dejar afuera aquellas que no influyen desde el punto de vista del uso que le quiero dar a ese modelo. Tengo que tener mucho cuidado porque hay algunas características que claramente vale la pena dejar afuera, otras que claramente hay que tratar de ser fiel en su representación, y hay otras zonas grises en donde quizá me va a costar representarlas, me va a demandar un esfuerzo y no va a estar tan claro si influyen o no, porque quizá no lo sepa o quizá influyen en un grado, pero en un grado menor, y ahí es donde va a tener que aparecer el criterio. Ya vimos los distintos tipos de modelos, pero veamos cómo los ingenieros utilizamos los modelos. Los utilizamos para pensar, por ejemplo, utilizamos un modelo atómico para poder entender la interacción entre el núcleo y los electrones y también los distintos elementos que hay en el núcleo para poder diferenciar un átomo del otro y entender también las reacciones químicas. En física 1, por ejemplo, hacemos un diagrama de cuerpo libre simplificando la realidad para poder crear un modelo físico que nos permita resolver matemáticamente el problema. Eso es algo que hemos hecho en las unidades anteriores para analizar el tema aerodinámico y el tema de la dinámica de frenado, por ejemplo. Los utilizamos también para comunicar. Imagínense aquellos que cursaron Automotriz 1 conmigo, lo difícil que hubiera sido explicar el funcionamiento y los componentes del BMW i3, que es un vehículo híbrido en serie, si solamente hubiéramos tenido esa imagen y no un modelo esquemático que nos permita entender los distintos componentes que hay ahí y su interacción. También los utilizamos para predecir y, de hecho, esta es la razón principal por la que estoy incluyendo esta clase en Automotriz 2,
para entender muy bien este uso, el uso predictivo de los modelos. Los vamos a utilizar, por ejemplo, en una simulación digital para predecir el comportamiento frente a un choque y no tener que estar haciendo sucesivos crash tests con el costo que esto implicaría. Bueno, y un montón de otras aplicaciones más, como las que ya estuvieron haciendo ustedes en los ejercicios que resolvimos, predecir la distancia de frenada de un vehículo, predecir la situación de adherencia de un vehículo en una determinada situación, las cargas aerodinámicas, predecir si un vehículo de Fórmula 1 podría circular por el techo de un túnel y demás. Los vamos a utilizar también para controlar. Esa imagen que ven ahí es una imagen bastante común en los laboratorios de calidad de las automotrices. Se suele construir algunas partes del auto a partir de un macizo y no de chapa, en donde este bloque macizo tiene exactamente las medidas que tiene la carrocería. De esa manera se pueden probar partes como los paragolpes y distintas molduras plásticas para ver si esas piezas realmente se ajustan a la carrocería. Porque si no, si estuviéramos probándola, por ejemplo, sobre la carrocería que estoy fabricando, tengo también ahí en juego el error de fabricación de las piezas de chapa y de la estructura soldada que es la carrocería. Entonces, en este caso tenemos un modelo, claramente una simplificación de la realidad que la estoy utilizando para controlar. Otro uso otro ejemplo del uso de control de un modelo puede ser cuando utilizo un plano de un edificio, siendo un ingeniero civil, para poder seguir si la construcción se está haciendo de acuerdo a lo que pide el plano. O el que usa eh, un ingeniero durante el mecanizado de una pieza para poder, mientras fabrica, medir si lo que está midiendo, si lo que está fabricando realmente se ajusta a plano. También voy a utilizar modelos para adiestramiento. Los que tenemos en la imagen son modelos parecidos a los que podemos encontrar en el laboratorio de hidráulica y neumática que tenemos en la facultad, en donde tenemos modelos de circuitos hidráulicos y neumáticos que nos van a servir para las clases prácticas que dan los profesores de hidráulica y neumática. Están especialmente diseñados para practicar y entrenar a los futuros ingenieros. También estas simulaciones participativas, como los simuladores que tienen los equipos de competición, nos van a servir para el adiestramiento y el entrenamiento de los pilotos. Otro ejemplo de un uso para el adiestramiento es el que tiene la NASA. En esta imagen, por ejemplo, estaban utilizando un modelo físico del telescopio Hubble para entrenar a los astronautas e ingenieros astronautas que iban a ir en una misión a reparar el telescopio Hubble que ya estaba en el espacio. Esto sucedió cuando se encontró una aberración óptica cuando se lo abrió por primera vez y se dieron cuenta de que tenían que ir a repararlo porque había habido una falla en la fabricación. Para poder entrenar y practicar esta reparación, lo que hicieron fue trabajar adentro del agua. Claramente no es el espacio, pero lo que se trataba de hacer es de reducir los efectos de la gravedad, y eso se podía lograr trabajando en un medio como en el agua. Estaba alterando quizá la viscosidad del medio, porque sí iba a tener un medio mucho más viscoso que el espacio, pero quizá valía la pena hacer esa concesión porque era mucho más importante trabajar en situaciones más similares a la ingravidez eh, que estar operando sin traje y sobre ese modelo físico del telescopio. Bien, pero ¿cómo es que desarrollamos un modelo predictivo? Aquí vamos a hacer una simplificación justamente utilizando un modelo esquemático de este proceso que después cuando trabajemos sobre los modelos matemáticos que les voy a mostrar
en la clase del martes sobre la distancia de frenado, quiero que vuelvan a repasar esta parte para tratar de adecuar este proceso pensando en esos modelos y en el uso que van a hacer ustedes de esos modelos en el trabajo práctico. Lo primero que van a hacer es construir o bien seleccionar un modelo. En este caso, en el de distancia de frenado, van a tener distintos tipos de modelos con distintos tipos de simplificación, ¿sí? Algunos de ellos, los que tienen una simplificación mucho mayor, nos van a permitir operar más rápido. El problema va a estar en la precisión que va a tener ese modelo o el campo de aplicación, que quizás sea bastante más limitado. Pero bueno, arrancamos construyendo o seleccionando un modelo. Lo siguiente que vamos a hacer es obtener observaciones del mundo real, comparables a las predicciones que va a hacer el modelo, ¿sí? Este paso no es tan obvio cuando uno está pensando en modelos predictivos, pero es realmente muy importante. Si ustedes van a seleccionar un modelo para, por ejemplo, intentar predecir la distancia de frenado del vehículo que están diseñando, hay que poner a prueba a ese modelo, ¿sí? Y no confiar simplemente en quién lo hizo, porque todos los modelos tienen sus fallas y fueron hechos para un campo de aplicación determinado. Entonces, no sabemos si para la utilización que le vamos a dar nosotros nos va a servir o no. ¿Cómo hacemos? Lo desafiamos. Tomamos datos de la realidad y tratamos de compararlos con los datos que nos va a arrojar el modelo. ¿Cómo sería esto en el caso del trabajo práctico? Ustedes van a tener los datos de distancia de frenado, entre otros datos, de el vehículo original sobre el que van a partir. Y van a tener un montón de datos sobre ese vehículo. Entonces, a ese vehículo lo pueden cargar en su modelo y ver cuáles son los resultados. Por ejemplo, cargan todas las características que le pide el modelo de distancia de frenado y obtienen el valor distancia de frenado. Al mismo tiempo van a tener los resultados reales de ese vehículo, ¿sí? La distancia de frenado de 100 a 0, de, no sé, de 150 kilómetros por hora a 0 y algunos otros datos más, y van a poder ver si existe o no una correlación, ¿sí? Porque el paso que sigue es compararlo. Hay que interpretar los resultados de esa comparación y decidir con base entre los resultados pronosticados y los observados. Aquí lo que se suele hacer es usar un gráfico de correlación, en donde en un eje tenemos el valor medido y en otro lado el valor predicho. Va a haber una recta a 45 grados, ¿sí? Que es la recta que representa la coincidencia exacta entre valor medido y valor predicho. Los valores, cada coordenada de valores que nosotros tengamos, por ejemplo, cada uno de esos puntos ahí sería vehículo A frenando a de 100 kilómetros por hora a 0. Bueno, voy a tener un valor predicho y un valor medido. Con esos tengo un par de coordenadas y lo dibujo en el gráfico. Debería dibujarse algo parecido a una recta, ¿sí? Con mayor o menor nivel de dispersión. Dispersión es qué tan lejos en promedio están los puntos respecto a esta recta ideal, ¿sí? Voy a tener que utilizar un criterio para decir si ese valor de correlación, que incluso se puede calcular matemáticamente con ayuda del Excel, es un valor que me sirve o no me sirve. No les puedo decir este valor de correlación tiene que ser mayor a tal, porque va a depender para cada aplicación, ¿sí? Si ustedes están simplemente comparando un vehículo con un disco de freno de un tamaño y otro disco de freno de otro, y no les importa en sí la distancia de frenado, sino comparar un valor contra el otro, quizá una simplificación simple alcance, ¿sí? Con un valor de correlación no tan elevado. Ahora, cuando ya estoy cerca del límite y quiero saber si realmente va a frenar en menos de 43 metros, ¿sí? Y estoy cerquita de ese valor, bueno, por ahí hay una correlación mayor, valga la pena. Entonces, somos nosotros los que vamos a tener que fijar ese criterio de cuándo realmente es suficiente ese valor de correlación. Y ahí puedo tomar dos caminos.
Uno es repetir el ciclo de eventos sobre la hipótesis de que todavía es posible efectuar predicciones mejores y más económicas mediante el perfeccionamiento del modelo. Mejores implica mayor correlación, ¿sí? Em, que mi modelo predice mejor. Y más económicas porque quizá está bien el nivel de predicción que tiene el modelo, pero quizás es demasiado costoso. Entonces puedo pensar en un modelo que tenga un nivel de precisión similar, pero que pueda ser más económico de construir. Porque al fin y al cabo lo que estoy evaluando acá es también el costo del modelo y también el nivel de precisión. En algún momento voy a tener que salir y cuando ya sea suficiente el costo y el nivel de predicción, vale la pena salir de esta etapa y finalizar el proceso, porque una mayor exactitud de la necesaria en los pronósticos se reflejaría en un perfeccionamiento antieconómico del modelo. Por lo general me va a pasar eso. Y para tomar esta decisión quizá está bueno pensar en la optimización de grado de refinamiento de un modelo. Lo vamos a ver en términos quizá más parecidos a los matemáticos y a una de las aplicaciones que ustedes vieron en el análisis 1 de las derivadas, pero quiero que no lo vean desde ese punto, sino que en realidad como algo más conceptual, ¿sí? La idea es cuáles son los criterios que debo tener en cuenta para encontrar el punto óptimo de refinamiento de un modelo. Por un lado voy a tener el costo de desarrollo y aplicación del modelo. Es lógico pensar en una curva de este tipo, en donde a medida que aumenta el grado de refinamiento, es decir, la capacidad predictiva del modelo, el costo va a ir aumentando y se va a disparar. Ya llega un momento en donde para poder aumentar un poquito el grado de refinamiento, el costo que no solo es el costo en dinero, sino también en tiempo de desarrollo, se dispara. Pero esto no es lo único que tengo que tener en cuenta, porque a mí también, por algo me importa el grado de refinamiento, porque si me guiara solamente por este costo, podría irme simplemente a un costo bajo con un grado de refinamiento bajo. Pero ¿cuál es el problema que tengo? Bueno, que voy a incurrir en costos por errar. ¿Sí? ¿Cómo es esto de costos por error? Bueno, imagínense que estoy modelizando el proceso de fabricación de una planta química. ¿Sí? Quizá errar en una predicción puede implicar un accidente o una inestabilidad en el sistema. ¿Sí? Quizá no erre, pero existe la probabilidad de que sí. Entonces, esa probabilidad multiplicada por el costo del error me construye esta curva, ¿sí? En donde cuanto peor predice mi modelo, más probabilidad existe de que yo cometa un error que me cueste caro, ¿sí? Hay veces que el error simplemente se va a arreglar con un pequeño ajuste. Entonces, en ese caso, por más que tenga una probabilidad alta de que haya que hacer ajuste, si ese costo es bajo, entonces, bueno, voy a estar en una situación más cerca de la derecha. También puede pasar que aunque no ocurra un accidente, yo puedo modelizar mal una máquina que estoy construyendo y que no pueda corregir ese error de funcionamiento y que la máquina sea inútil y que la única solución que tenga sea tirarla y volver a construir una nueva porque el error es insalvable. En ese caso, el costo va a ser muy elevado. Siempre va a existir el riesgo de que esto suceda porque ni todos los modelos tienen un cierto nivel de error. El asunto es el costo del error multiplicado por la probabilidad de que eso suceda. Entonces, fíjense que aquí tengo dos costos. Uno es el del desarrollo y aplicación del modelo y otro es el del error en la predicción. Mi idea es buscar el costo general mínimo. Entonces, lo que tendría que hacer es, ya que tengo a los dos en función de dinero, los puedo sumar, ¿sí? Y obtener una nueva curva, que es la de costo total, y tratar de buscar un mínimo en donde yo encuentre un valor de grado de refinamiento que me haga el costo mínimo. Eso no quiere decir que yo pueda elegir de cualquier lugar de la curva. En realidad lo que tendría aquí en esta representación, bueno, son varias posibilidades de modelo. Quizá
haya un modelo que esté aquí, otro modelo que esté acá y otro que esté en este otro lado, ¿sí? La idea es conocer cuál puede ser el costo de ahorrar y conocer también cuál es el costo de desarrollarlo en términos de dinero y de tiempo y tratar de que ese costo total sea el mínimo. Como les digo, no van a poder llevar esto siempre a un modelo matemático porque los componentes muchas veces son desconocidos, pero sí tenemos que tener este gráfico en la cabeza para pensar y decidir a la hora de la utilización de un modelo. Bien, finalmente, para esta parte de la unidad 7, como bibliografía vamos a utilizar un apunte que se llama Representación por modelos, que hice en base a un libro de Edward Crick que está en la biblioteca de la facultad. Es un libro espectacular y se los recomiendo. Después les voy a poner bien el nombre completo del libro en la presentación, porque les da un paseo sobre la labor del ingeniero. Y lo que tiene es que es un libro hecho en el 70 y pico, creo que el 78. Entonces toda la parte que tiene que ver con simulación digital, se podrán imaginar que no está tan actualizada y bueno, en ese sentido vale la pena darle una vueltita de tuerca. Entonces lo que hice fue tomar ese capítulo y adaptarlo, agregándole imágenes más acordes y modificando un poquito los ejemplos. Eso directamente lo voy a subir al campus, ¿sí? No, no lo voy a cargar en bibliografía, sino que va a estar como PDF en el campus. Además les voy a subir eh, un Excel que desarrollé sobre distintos modelos para la distancia de frenado y otros parámetros como también la energía de frenado. El martes me voy a dedicar a mostrárselos más a fondo para que vean cómo todo lo que estuvimos viendo lo podemos modelizar matemáticamente, pero me gustaría que lo vayan pispeando, que vayan toqueteándolo, probando con algunos problemas, viendo qué también funciona en una situación y en otra un modelo respecto del otro. Piensen en cuándo les podría servir uno, cuándo les podría servir el otro, cuándo sería dificultoso utilizar uno. Eh, bueno, y de todo eso vamos a charlar el martes, pero me gustaría que por lo menos lo tengan visto y vean un poquito más o menos cómo es que funciona. Después, más adelante, a medida que vayamos avanzando con otros temas, voy a ir subiendo otros modelos en Excel que les van a servir para el trabajo práctico, como por ejemplo para la selección del desarrollo de marchas en la caja de velocidades, cálculo de aceleración, como este es de frenado, vamos a tener uno de aceleración y por ahí algún otro más. La idea es que los tomen como base, pero sean libres de incorporarle lo que ustedes quieran para hacerlo más simple, ¿sí? Son simplemente una aproximación. A mí me gustaría que ustedes también empiecen a trabajar en esto de la modelización y se vayan amigando con una herramienta muy útil como es el Excel para crear estos modelos matemáticos. Bueno, nos vemos el martes.